Bueno, mirad, vamos a empezar a hacer el tutorial de esta zapatillita que es de 0 a 3 meses. Esta zapatilla la vamos a tejer con aguja del 1.5. También la podéis tejer con el 2 milímetros, porque más o menos yo lo he probado y queda, vaya, yo no noto ni la diferencia, ¿eh? Entonces yo creo que con una o con otra lo podéis hacer igual. Entonces esta zapatilla va a juego con este chalequito que, si os apetece hacerlo, está también en el canal. Simplemente tenéis que buscar el chaleco de la talla 0 a 3 meses, que es la misma talla de la que vamos a hacer las zapatillas. Entonces, vamos a ello. Entonces, lo más importante es la medida de la suela, que aquí nos hace 8 centímetros y medio, casi 9, tanto en una como en la otra, ¿vale? Tenemos 8 y medio, 9. Entonces, como veréis, empezaremos tejiendo la suela y luego iremos subiendo por toda la suela. A continuación haremos la puntera y la lengüeta. Luego haremos todo lo que es la parte del talón y por último haremos los apliques y los logos y el cordón. Así que ya podemos empezar. Bueno, empezaremos la fila 1 haciendo un nudo corredizo y haciendo 15 cadenas. Trece, 14 y 15. Bueno, ahora tenemos que contar 4 cadenas, 1, 2, 3 y en la cuarta hacemos 1, 2, 3, 4, en la cuarta hacemos 2 puntos altos juntos. Y ya tenemos la esquinita. Ahora continuamos haciendo 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así hasta 10. Bueno, una vez tenemos las 10, en la última cadena vamos a hacer 5 puntos altos juntos en ese último punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería la esquina. Ahora vamos a ir por el otro lado con otros 10 puntos altos y de paso iremos recogiendo esta hebra. Entonces en cada uno de estos puntos hacemos 10 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta 10. Bueno, ya hemos hecho los 10 puntos altos y ahora en este último punto que nos queda, en este vamos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Entonces ahora para cerrar toda esta fila podríamos hacerlo de la manera que se suele hacer, que es
1, 2, 3, en la tercera cadena metemos el crochet y cerramos, pero por si no lo sabéis, esta manera de cerrar, sobre todo en los zapatitos, luego a medida que subamos se nos va a ver un defecto ahí que no es bonito. Entonces hay otra manera de cerrar, que sería, sacáis un poco de hebra y entonces entráis por aquí en esta tercera cadena del primer punto y cogéis la hebra y entráis así, como por la parte de atrás. Y ahora cuando ya lo tengáis así, volvéis a entrar por aquí, sujetáis la cadena, la hebra, perdón, y sacáis. Entonces, esta manera de cerrar también se va a notar esa pequeña unión, pero no se va a notar tanto. Entonces, vosotras decidís si en cada fila queréis cerrar así o queréis cerrar de la manera normal. Entonces, ahora vamos a empezar la fila 2. Bueno, para empezar la fila 2 subimos una cadena y como nos cuenta como punto, vamos a ponerle un marcador para no despistarnos. Entonces ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto bajo. Hacemos uno y en el mismo punto otro punto bajo. Y en el siguiente también un punto bajo y en el mismo punto un punto bajo. O sea, dos aumentos de punto bajo. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 2 medios puntos altos. Hacemos 1 y 2. Ahora 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 5 aumentos de puntos altos. Entonces hacemos 1 y 2 en el mismo punto y tenemos el primer aumento. Ahora en el siguiente punto, otro aumento de punto alto. 1 y en el mismo punto 2. Ahora en el siguiente, otro aumento. 1, 2. Ya tenemos 3. Ahora en el siguiente, otro aumento. 1 y 2. Y ahora el quinto aumento. 1 y 2. Ya tenemos los 5 aumentos de puntos altos. Ahora vamos a continuar con 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora dos aumentos de medios puntos altos. Perdón, aumentos no, dos medios puntos altos. 1 y 2. Ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3
y 4. Y ahora 2 aumentos de puntos bajos. Aquí hacemos 1 y 2 en el mismo punto. Y aquí 1 y 2 en el mismo punto. Y ahora en este último puntito que nos queda, hacemos un punto bajo. A ver si lo cojo bien. Así. Un punto bajo. Y ahora tenemos que cerrar aquí en la cadena del marcador que habíamos puesto al principio. Ahí o cerramos como hacemos siempre, o sea, como se suele hacer, o cerramos de la manera que os he explicado antes, cogiendo la hebra, pasándola hacia atrás y ahora por la parte de aquí entramos otra vez, sujetamos la hebra y lo llevamos hacia adelante. Aquí cuesta un poquito más porque es un punto bajo. ¿Vale? Y así es como acabaríamos la fila 2. Bueno, vamos a empezar la fila 3 con 3 cadenas que nos cuentan como punto. Y ahora vamos a hacer 4 aumentos de puntos altos. Entonces aquí en el primero hacemos 1 y en el mismo punto 2. Tenemos el primer aumento, vamos a hacer el segundo, 1 y en el mismo punto 2. Tercer aumento, 1 y en el mismo punto 2. Y cuarto aumento, 1 y en el mismo punto 2. Ya tenemos los 4 aumentos. Ahora vamos a hacer 10 puntos altos por todo el lateral. 1, 2, 3 y así hasta 10. Bueno, ya hemos hecho los 10 puntos altos y ahora aquí tenemos que hacer 10 aumentos de puntos altos. O sea, un aumento en cada punto. Aquí hacemos 1 y 2, ya tenemos el primer aumento. En el siguiente hacemos 1 y en el mismo punto 2. Y así hasta hacer 10 aumentos. Ya tenemos los 10 aumentos de puntos altos y ahora hacemos 10 puntos altos a lo largo del lateral. 3 y así hasta 10. Ya tenemos los 10 y ahora hacemos 4 aumentos de puntos altos. Hacemos 1 y en el mismo espacio 2. Hacemos el segundo, 1 y en el mismo espacio 2. Hacemos el tercero y en el mismo espacio 2. Y al cuarto, 1 y 2. Y ahora en el último punto hacemos un punto alto.
un punto alto. ¿Vale? Y entonces ahora cerramos en la tercera cadena, os repito, lo de la forma normal, que hacemos así, o haciendo lo de el cierre este un poco especial. Cogiendo la hebra, la sacamos, entramos en el mismo punto, así, y volvemos a sujetar y cerramos. Y con esto ya estaría la fila 3. Bueno, vamos a empezar la fila 4, ir acomodando los puntos para que luego no coja formas raras. Y ahora aquí hacemos una cadena que nos cuenta como punto y le ponemos un marcador para que no se nos olvide. Y ahora hacemos 58 puntos bajos alrededor de toda la suela. 58 puntos contando el primero de la cadena. Entonces damos toda la vuelta y nos vemos ahí. Ya tenemos los 58 puntos contando el primero y ahora cerramos en ese primer punto haciendo nuestro cierre o el que queráis, os lo repito todo el rato porque eso va a gustos. Ay, no lo he cogido bien. Saco aquí hebra, metemos aquí el hilo, sacamos la hebra y ahora por el mismo hilo volvemos a sujetar. Me cuesta un poquito porque como la aguja es fina. Vale, con esto hemos acabado la fila 4. Vamos a empezar la fila 5 subiendo una cadena y ponemos el marcador porque ya nos cuenta como punto. Y ahora vamos a hacer 58 puntos bajos en relieve, desde atrás hacia adelante. Quiere decir que aquí tenemos que meter la aguja por detrás, sacar en el punto siguiente, metemos la hebra y punto bajo. Siguiente punto, vamos al siguiente, sacamos la hebra y punto bajo. Metemos, vamos al siguiente, sacamos la hebra y punto bajo. Metemos, vamos al siguiente, sacamos la hebra y punto bajo. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno hasta tener 58 puntos bajos en relieve. Bueno, ya he hecho 57, me falta el último. Y cojo aquí esto con esto. Y hago el 58. Y ahora ya cierro en este primer punto. Que teníamos marcado. A ver si puedo. Vale. Ahora entro en el mismo. Y
Y con esto ya tenemos lo que será la suela. Bueno, pues ya tenemos la fila 5. Entonces ahora vamos a empezar la fila 6, subiendo una cadena que nos cuenta como punto, y vamos a hacer 58 puntos bajos a lo largo de todo el contorno. Entonces, la fila 6 serán 58 puntos todo alrededor. Luego subiremos otra fila, que será la 7, y haremos otra vez 58 puntos bajos. Luego la 8 y haremos otros 58. Y luego la 9 y otros 58. Y ahí nos vemos. Bueno, pues ya he acabado la fila 9. Estoy aquí en el último punto. Y ahora voy a hacer la unión. La unión que hago siempre. Cogiendo aquí la hebra. La saco por detrás. Y ahora vengo aquí y la saco por delante. Entonces, como veis, esta costurita, si la hubierais cerrado con el punto normal, os hubiera quedado en diagonal. Os hubiera quedado hacia allí o hacia aquí. De esta manera nos quedará recta la parte que se ve. Entonces, con esto ya hemos acabado la fila 9. Bueno, pues hemos acabado la fila 9. Ya hemos hecho los 58 puntos y este es el único que, por ser el último, lo vamos a cerrar normal, no lo vamos a cerrar de esa manera, porque si no nos haría ahí una cosa extraña. Entonces ya lo cerramos y ahora este hilo lo escondemos por la parte de dentro. Y con esto ya tendremos lo que es la plantilla de la zapatilla. Bueno, esto os tiene que haber quedado más o menos así. ¿Vale? Entonces no os preocupéis porque esto de aquí os haga esto. Porque esto luego fabricaremos una pequeña plantilla que yo me la he hecho, saqué de internet una plantillita de estas de 3 meses y luego con una de estas suelas que venden me hice esta pequeña plantilla de aquí. Entonces luego lo haremos y veréis que luego así la suela ya no hará cosas raras, quedará completamente plana. ¿Vale? Entonces ahora vamos a continuar. Bueno, mirad, ahora vamos a empezar la puntera. Entonces, como ya sabéis, las que lleváis mucho tiempo tejiendo, el tejido tiene tendencia a virar, a girar un poco. Entonces, aunque tenemos 58 puntos y la mitad serían 29, es mejor buscar la mitad. Si cogéis, esto es el inicio de la prenda, lo ponéis así y donde veis que aquí hace un poco de giro, entonces no nos serviría guiarnos por el inicio de los puntos. Entonces ponemos así la zapatilla y vamos a marcarnos que aquí está el centro. Entre estos dos puntos, ¿veis? Aquí, entre este y este, sería el centro. Ponemos ahí un pequeño marcador. Y entonces ahora ya vamos a iniciar la puntera. Entonces ahora vamos a contar 11 puntos por cada lado
A partir de este centro que hemos marcado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en ese 11 ponemos un marcador. Y aquí lo mismo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Entonces sabemos que la puntera ya es esto de aquí y ya podemos quitar la marca. Bueno, mirad, vamos a empezar por aquí. Entonces quitamos el marcador y vamos a meter la aguja no por todo el punto, sino por la hebra de atrás, por esta hebra de aquí. Entonces cogemos el hilo, pasamos y hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y tensamos un poquito. Ahora vamos a hacer una disminución de punto alto en los 2 siguientes puntos, pero por la hebra de atrás. Cogemos el primero, sacamos las 2 hebras, no cerramos, lazada, vamos al siguiente, sacamos 2 hebras y cuando tengamos 3, cerramos. Ahora a continuación ya vamos a hacer un punto normal, cogiendo las 2 hebras, un punto alto normal. Y ahora ya cogeremos los puntos normales, ¿eh? Entonces la siguiente viene una disminución de punto alto, cogemos el primero, cogemos el segundo y cuando tengamos 3 hebras cerramos. Ahora viene un punto alto normal. Ahora viene una disminución. 1, 2 y cuando tengamos 3 cerramos. Ahora un punto alto normal. Ahora una disminución. 1 y 2. Un punto alto normal. Y una disminución. Y ahora un punto alto normal. Y una disminución. Y ahora aquí un punto alto normal. Y aquí nos paramos. Cuando nos faltan 3 puntos. Entonces ahora en estos 3 que nos faltan haremos como hemos hecho al principio, por la hebra de atrás. Entonces habíamos hecho aquí un punto alto, ahora viene una disminución, pero cogiendo solo la hebra de atrás. Sacamos 2 hebras, vamos al siguiente, sacamos 2 hebras y recogemos. Y el último un punto alto normal, pero por la hebra de atrás. Y con esto habremos acabado la primera fila de la puntera. Bueno, para empezar la fila 2 vamos a subir una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Entonces tendremos que tener un total de 15 puntos bajos. No olvidéis hacer el de aquí, en la tercera cadena de aquí tenéis que hacer un punto también. Entonces hacemos los 15 y nos vemos ahí. Bueno, vamos a empezar la fila 3 haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3,
giramos el tejido y ahora vamos a hacer una disminución de punto alto cogiendo toda la hebra, Hacemos el primer punto, sacamos 2 hebras, cogemos el segundo, sacamos 2 hebras y cuando tengamos 3 cerramos. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer un punto alto alargado conectándolo aquí abajo con uno de los puntos. Entonces, si os fijáis, aquí abajo teníamos esta disminución que hicimos de 2 puntos. Entonces ahora el punto alto alargado en relieve que hagamos lo vamos a conectar con el primero de los 2 puntos. Entonces para hacer ese punto tenemos que coger la azada, cogemos el punto por detrás, sacamos y ahora cuando tenemos 3 hebras hacemos 1, 2 y otras 2. Y de esta manera nos queda el punto alto alargado en relieve. Ahora vamos a hacer una disminución de punto alto en los 2 siguientes puntos. Este no, este lo saltamos porque pertenece al punto que acabamos de hacer. O sea, este no lo cogemos, cogemos estos 2 y hacemos una disminución normal de punto alto. Sacamos 2 hebras, vamos al siguiente, sacamos 2 hebras y cuando tengamos las 3 cerramos. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo punto alto en relieve, solo que aquí antes lo habíamos unido al primer punto de la disminución de abajo y en este caso de los 2 puntos que tenemos no lo haremos en el primero sino que lo haremos en el segundo. Entonces cogemos hebra, vamos al segundo punto, sacamos, entonces sacamos 1, 2 y 2 y ya tenemos el siguiente punto alto en relieve. Ahora saltamos este punto y hacemos una disminución de punto alto en los 2 siguientes puntos. Hacemos 1, segundo y cuando tengamos 3 lo unimos. Ahora el siguiente punto alto en relieve que viene lo volveremos a hacer en la disminución de abajo, pero otra vez en el primer punto, no en el segundo. Entonces cogemos hebra, sacamos y hacemos 1, 2 y 2. Y ya tenemos el tercer punto. Saltamos este y hacemos la siguiente disminución de punto alto. 1 y 2. Y cerramos. Y ahora ya hacemos el último punto alto en relieve, otra vez, pero en el segundo punto de los 2, en el segundo. Entonces cogemos, sacamos 1, 2 y 2. Y así tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya hacemos la siguiente disminución de punto alto en los 2 que quedan, que son estos 2. Cerramos y en este último punto hacemos un punto alto. ¿Vale? Y con esto habremos acabado esta fila. Ahora vamos a empezar la fila 4. Entonces hacemos una cadena. Este ya nos cuenta como punto, esta cadena. Y tenemos que hacer 10 puntos bajos contando este en cada uno de los huecos. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y aquí en el último de la cadena, a ver si lo metemos bien, 10. Con esto estaría la fila 4. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 5 y esta fila es un poco especial porque vamos a hacer una serie de puntos por aquí, pero los vamos a ir haciendo y no los vamos a cerrar porque los cerraremos al final. O sea, que iremos haciendo uno, otro y se nos va a ir llenando la aguja de hebras y al final las cerraremos todas juntas. Entonces, para empezar, tenemos que subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos el tejido. Entonces ahora, el siguiente punto, que es este, será un punto alto, pero solamente sacamos una vez. Y aquí nos quedan 2 hebras. Ahora el siguiente punto va a ser un punto alto alargado en relieve, igual que este. Y además vamos a coger este. Entonces cogemos hebra, cogemos el punto, sacamos y cuidado, porque aquí sacamos una hebra y 2. De manera que ahora tenemos 3 hebras. Ahora el siguiente punto, que es este, es un punto alto normal. Sacamos 2 hebras, no cerramos. Y ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 hebras. El siguiente va a ser en relieve, como hemos hecho el primero. Cogemos hebra, sujetamos el punto, sacamos y hacemos 1 y 2. De manera que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hebras. El siguiente es un punto alto normal. Metemos, sacamos y cerramos con 2. Y ahora tenemos 6 hebras. El siguiente otra vez va a ser el punto alto en relieve. Cogemos hebra, sujetamos ese punto, sacamos una y 2. Y ahora tenemos 3, 6 y 7. El siguiente es un punto alto normal. Metemos aquí, sacamos 2 hebras y tenemos 8. El siguiente, otra vez el relieve. Cogemos hebra, sujetamos y sacamos 1 y 2. Y ahora hemos de tener 3, 6, 9. Y ya por último, el siguiente es el último punto alto. Lo cogemos, sacamos 2 y ahora tenemos que tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora sí que vamos a cerrar todo junto. Entonces aquí tener cuidado porque como hay tantas hebras es fácil que se enganche. Entonces yo lo haría despacito, cogéis la azada y lo vais pasando despacito para que no se enganche. Y así es como nos queda. Entonces ahora haremos una cadena para asegurarlo todo. Hacemos una cadena para que todo esto quede bien cerrado y un punto deslizado, por ejemplo aquí en el siguiente,
para que se sujete. ¿Veis? Y con esto ha quedado ya la puntera cerradita. ¿Veis? Entonces ahora cortamos esta hebra y ya le dais la vuelta y con la aguja de coser la atacáis por la parte inferior para que quede sujeta en alguna de estas puntos. Lo vais pasando por ahí, por todo esto y la sujetáis. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos hecha la puntera, vamos a pasar a hacer toda esta lengüeta que va desde aquí, desde la punta, hasta aquí al final. Mirad, ahora vamos a hacer en toda esta hilera de aquí, toda esta hilera, vamos a hacer 12 puntos bajos. Entonces vamos a empezar por la tercera cadena de aquí y vamos a acabar por la tercera cadena de aquí. Entonces, metemos aquí en la tercera cadena, vamos a meter ahí la hebra y hacemos una cadena. Tensamos un poquito y ahí ya va a ser nuestro primer punto, ¿eh? Entonces ya marcároslo para que luego no se quede escondido. Entonces tenemos que repartir los 12 puntos, pues 6 en esta mitad y otros 6 en esta mitad. Entonces ya tenemos uno, voy a hacer aquí por ejemplo otro, a ver, dos, aquí por ejemplo otro, tres, aquí otro, cuatro, aquí otro, 5 y aquí en el centro 6. Y ahora salto al otro lado y hago uno, a ver, que a veces se engancha, uno, dos, tres, cuatro, 5 y luego en la tercera cadenita esta, 1, 2, 3, ahí hacemos el último. Entonces tenemos 12 puntos bajos. Bueno, entonces ahora en la fila 2 vamos a hacer otros 12 puntos bajos encima de estos que acabamos de hacer. Entonces hacemos una cadena, en el mismo punto de la cadena hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 12. Bueno, ya hemos hecho los 12, entonces ahora para la fila 3 subimos 3 cadenas que ya nos contan como punto, giramos y hacemos 11 puntos altos. Aquí no, porque es este mismo. Entonces hacemos 11 puntos altos más el de las 3 cadenas, que serán 12. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado los 12 puntos altos. Ahora para hacer la fila 4
subimos una cadena y vamos a hacer 12 puntos bajos a lo largo de la lengüeta. Así que hacemos los 12 y nos vemos. Bueno, pues ya hemos hecho los 12 puntos bajos. Ahora empezamos la fila 5, otra vez con 3 cadenas, giramos y hacemos 11 puntos altos. Con el que acabamos de hacer son 12 a lo largo de toda la fila. Entonces nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 5 con los 12 puntos altos. Ahora en la fila 6 volveremos a hacerla de puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, 3 y así hasta 12. Pues ya hemos acabado la fila 6 y ahora haremos la fila 7 otra vez con 3 cadenas. Giramos y hacemos puntos altos. En total, junto con las 3 cadenas, 12 puntos altos. Y nos vemos al final. Bueno, pues hemos acabado la fila 7 con los 12 puntos altos y ahora hacemos la fila 8 con una cadena y 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta 12. Bueno, pues ahora ya vamos a cambiar de color a la siguiente fila. Entonces cortamos la hebra. Bueno, ahora en esta siguiente fila vamos a usar el color naranja y vamos a hacer un aumento de puntos altos en el primer punto y otro aumento de punto alto en el último. Y entre medias 10 puntos altos. Entonces cogemos, metemos aquí en el primer punto la hebra y el naranja. Entonces vamos a subir 3 cadenas que serán nuestro primer punto. 1, 2 y 3. Y en el mismo punto hacemos otro punto. Entonces este será el aumento. Ahora vamos a hacer 10 puntos altos a continuación. 1, 2, 3 y así hasta 10. Tenemos 10 puntos, hacemos uno más aquí, 11, y ahora en el último punto hacemos un aumento. Será 1 y 2 en el mismo punto. Entonces ahora mismo tenemos con los dos aumentos 14 puntos. Ahora vamos a hacer la fila 10 y vamos a hacer 14 puntos bajos. Entonces hacemos una cadena, vamos al primero, 1, 2, 3 y así hasta 14. Bueno, ahora la siguiente fila, que es la 10, vamos a hacer 14 puntos bajos. Entonces hacemos una cadena, en el mismo punto hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 14. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 11 haciendo una cadena, giramos y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
Ahora haremos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y por último 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y con esto hemos acabado lo que es la lengüeta de la zapatilla. Bueno, mirad, ahora vamos a empezar a tejer lo que va a ser toda la parte del talón. Entonces nos tenemos que situar aquí, recordar que habíamos empezado, habíamos dejado aquí 3 cadenas, esta, esta y esta de la esquina, las habíamos dejado libres. Entonces vamos a meter la hebra, la aguja por aquí y metemos nuestra hebra. Y hacemos una cadena. Tensamos un poquito. Entonces ahora vamos a hacer un punto bajo también cogiendo esa hebra. ¿Vale? Hacemos aquí un punto bajo. Y ahora cogemos la tercera, que es la que está unida, fijaros, esta que está unida, aquí sí que vamos a coger las dos. No solo la de atrás, sino las dos. ¿Vale? Entonces cogemos bien la hebra y hacemos un punto bajo. Bueno, una vez hemos hecho estos 3, vamos a hacer 18 puntos bajos hasta llegar aquí al centro del talón. Entonces hacemos 1, 2, os recomiendo que vayáis escondiendo la hebra, 3, 4 y así hasta 18. Bueno, pues ya hemos hecho los 18, teníamos los 3 primeros y los 18. Ahora tenemos que hacer otros 18 por todo este lado hasta llegar a estas 3 primeras cadenas que son igual que las que habíamos hecho en el otro lado. Entonces, os comento, si por lo que sea no os cuadra, o yo que sé, a lo mejor por aquí os habéis despistado, siempre tenéis que tener esas 18 en este lado y 18 en este. Si tenéis que aumentar un punto o quitar un punto porque os habéis despistado, no pasa nada. La cuestión es que tengáis el mismo número en un lado que el otro para que la zapatilla sea asimétrica. Entonces vamos a hacer los 18 y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 18, ya hemos llegado a las 3 hebras estas que teníamos igual que al principio. Entonces, el primer punto, como es el justo este de la esquina, lo cogemos entero con las 2 hebras y hacemos un punto bajo. Y las otras 2 ya cogemos solo una hebra y hacemos punto bajo y punto bajo. Y con esto habremos acabado esta fila. Ahora para la fila 2 vamos a hacer todo el contorno con 42 puntos bajos. Entonces no subimos cadena, giramos y en este primer punto ya hacemos nuestro primer punto. 1, 2, 3, 4 y así hasta 42.
Bueno, ya hemos hecho los 42 puntos. Recordar que este primero, que era la cadenita, también contaba como punto, ¿eh? Entonces ahora vamos a empezar la fila 2, perdón, la fila 3. Ya vamos a empezar a hacer el primer ojal. Entonces hacemos una cadena, giramos y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. O sea, hemos hecho un aumento, ¿vale? Entonces ahora hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Entonces este va a ser nuestro primer ojal y lo vamos a marcar. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos todo alrededor hasta llegar al otro lado en el momento que nos falten 3 puntos. Ahí nos vamos a parar para hacer el otro ojal. Entonces vamos a continuar. Bueno, mirad, ya hemos llegado al otro lado. Como veis aquí tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es el otro ojal. Entonces haremos una cadena al aire y entonces en los dos siguientes, este lo vamos a saltar y en los dos siguientes vamos a hacer una disminución. Sacamos el primero, sacamos el segundo y juntamos. Y entonces ahora aquí ya tenemos el ojal. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 4. Entonces subimos con una cadena, giramos y ahora en el hueco del ojal quitamos el marcador y dentro del hueco del ojal vamos a hacer un punto bajo. De esa manera el ojal nos queda marcado. Ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos por todo el contorno hasta llegar al otro ojal. Nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado al ojal del otro lado. Entonces quitamos el marcador y aquí ahora lo que vamos a hacer es metemos dentro del hueco, no cerramos y ahora vamos a este siguiente punto, que es el último, digamos, lo cogemos y cuando tengamos las 3 hebras cerramos. Y con esto habremos acabado la fila 4. Bueno, empezaremos la fila 5 haciendo una cadena, giramos y aquí en el mismo punto hacemos otro punto. Ahora vamos a hacer el siguiente ojal, que es haciendo una cadena al aire, saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. ¿Vale? Y aquí tendríamos el siguiente ojal, que lo vamos a marcar. Bueno, ya lo hemos marcado, hemos hecho un punto bajo también aquí a continuación, entonces ahora hacemos otro punto bajo y ahora hacemos un medio punto alto. Luego 3 puntos altos. Ahí. 1, 2 y 3. Ahora un medio punto alto. Ahora 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 12 puntos altos. Hacemos 1, 2 y así hasta 12. Bueno, ya hemos hecho los 12 puntos altos. Ahora vienen 4 puntos bajos. 1,
2, 3 y 4. Ahora un medio punto alto, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, un medio punto alto, 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora hacemos una cadena, saltamos este punto y hacemos una disminución en estos dos. Metemos el primero y en el segundo y cerramos. Y aquí ya tenemos otro ojal en esta cadena de aquí. Y con esto hemos acabado la fila 5. Ahora vamos a empezar la fila 6. Entonces hacemos una cadena, giramos y aquí en el hueco del ojal que habíamos hecho hacemos un punto bajo. De esta manera nos queda marcado ese punto. Y ahora vamos a seguir con puntos bajos por todo el contorno hasta llegar aquí al otro ojal. Bueno, pues ya hemos llegado al otro ojal. Entonces ahora quitamos el marcador, metemos ahí el crochet, sacamos y sin cerrar vamos a este último punto y sacamos y hacemos una disminución. Y aquí ya nos habrá quedado el otro ojal. Bueno, vamos a empezar la fila 7 haciendo una cadena, giramos el tejido y en el mismo punto este hacemos otro punto. Ahora hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Entonces aquí tendremos el ojal. Entonces ahora hacemos un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Ahora aquí un aumento de punto alto. Hacemos uno y en el mismo punto otro punto alto. Ahora un punto alto, un medio punto alto, 4 puntos bajos, ahora vienen 10 puntos altos. Hacemos 1, 2, 2 y así hacemos 10 puntos altos. Bueno, ya hemos hecho los 10 puntos altos, entonces ahora vienen 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un medio punto alto, un punto alto,
un aumento de punto alto, hacemos 1, 2 y sacamos junto. Un punto alto, un medio punto alto, y ahora hacemos un punto bajo, una cadena al aire, y ahora saltamos este punto y hacemos en el siguiente, sacamos hebra y en este último sacamos hebra y hacemos una disminución. Y aquí tendremos el otro ojal. Bueno, pues hemos acabado toda esta parte del talón. Como veis tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 ojales. Aquí ya quitamos. Y en este lado también tenemos 1, 2 y 3 ojales. Entonces ahora ya podemos cortar aquí la hebra y la escondemos por la parte de dentro. Y pasaremos a hacer todo el acabadito del talón. Bueno, aquí he puesto un marcador en cada uno de los ojales para no confundirme a la hora de hacer el acabado. Entonces ahora, en el primer punto lateral de aquí, en este primero, metemos hebra. A ver, metemos la hebra y ahí hacemos la primera cadena. Entonces ahora vamos a hacer 3 puntos rasos y al llegar al primer ojal haremos un punto bajo. Entonces vamos a ver si podemos ir sujetando la otra hebra por aquí detrás. ¿Vale? Entonces hacemos, metéis por aquí donde podáis y hacéis un punto raso. Ahora vamos por aquí arriba, hacemos el segundo punto raso y por aquí hacemos el tercer punto raso. Ahora quitamos el primer marcador y dentro de ese ojal hacemos un punto bajo. ¿Vale? Yo no he cogido bien la hebra. A ver. Así, está aquí. Muy bien. Entonces ahora hacemos 2 puntos bajos. Ya no hacemos rasos, hacemos aquí un punto bajo y acercándonos al otro ojal hacemos otro punto bajo. Ahora quitamos el segundo marcador y dentro de ese ojal hacemos un punto bajo. Ahora aquí lo mismo, haremos 2 puntos bajos y otro dentro del ojal. Entonces cogemos por aquí, a ver, un punto bajo y un segundo punto bajo. Y ahora quitamos el marcador y dentro del ojal un punto bajo. Y así tenemos esto acabado. Vale, entonces ahora hacemos
un punto bajo en el siguiente y un punto bajo en el siguiente. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos el medio punto alto de abajo y el punto alto de abajo, ¿vale? Entonces hacemos una cadena al aire y entre esos dos un punto bajo. Entonces aquí nos quedará el cuarto ojal, que es este de aquí. Ahora hacemos otro punto bajo y ahora aquí en el siguiente hacemos un aumento de punto bajo. 1 y en el mismo espacio 2. Bueno, ahora hacemos 21 puntos rasos. Hacemos 1, 2, 3 y así hasta 21. Ya hemos hecho los 21 puntos rasos. Entonces ahora en el siguiente hacemos un aumento de punto bajo. Hacemos 1 y en el mismo espacio otro. Ahora hacemos un punto bajo en el siguiente. Entonces hacemos una cadena al aire, saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Y este será nuestro último ojal. Bueno, yo me he puesto aquí los 3 marcadores de los 3 ojales para no despistarme. Entonces aquí habíamos hecho el ojal, habíamos hecho un punto bajo y ahora aquí hacemos otro punto bajo. Y ahora sacamos el marcador del primer ojal y dentro del primer ojal hacemos un punto bajo. Ahora aquí hacemos 2 puntos bajos, meter por donde podáis, hacemos uno y otro. Y en el segundo ojal hacemos otro punto bajo. Y ahora otros 2 puntos bajos, aquí uno y por aquí otro. Sacamos el marcador y dentro del ojal otro punto bajo. Y ahora para finalizar aquí haremos 3 puntos rasos, igual que hemos hecho al principio. Hacemos 1, 2 y por ejemplo aquí 3. Y ya tenemos, fijaros que nos queda 1, 2, 3 y 4 ojales. Entonces ahora ya podemos cortar aquí la hebra y esta hebra la vamos a asegurar metiéndola por aquí dentro, cosiéndola por aquí en el interior, de manera que nos quede bien asegurada. Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a hacer todos estos detalles de la zapatilla. Vamos a hacer primero las 3 tiritas, que una es más pequeñita, otra un poco más grande y otra un poco más grande. Y luego haremos esta piececita de aquí detrás. Y ya por último haremos el logo, los 2 logos estos y la tirita de la zapatilla. Bueno, mirad, primero vamos a hacer la tirita pequeña, entonces hacemos un nudo corredizo. Entonces hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y al volver haremos 3 puntos bajos. Si podéis,
esconder la hebra y así ya os evitaréis el tener que esconderla después. Hacemos 1, 2 y a ver si puedo coger la hebra bien. Sí. 3 puntos bajos. Entonces aquí tenemos la tira pequeñita, tenéis que hacer 2, como esta. Ahora haremos la tira mediana, que será un punto más que la pequeña. Entonces nada, hacemos un nudo corredizo y aquí van a ser 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 y 4 puntos bajos al volver. Entonces cogemos el primero, sujetando la hebra por detrás y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos la tira mediana. De esta también tenéis que hacer 2. Y ahora vamos a hacer la tira grande, igual con un nudo corredizo, pero aquí haremos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y haremos 5 puntos bajos, sujetando la hebra por detrás. Vamos aquí al siguiente, sujetamos la hebra y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora ya tendríamos la hebra grande. Y de esto tendréis que hacer también 2. Bueno, ahora vamos a hacer esta pieza del talón de color naranja. Entonces para eso vamos a coger el naranja y hacemos 18 cadenas de inicio. Primero haremos el nudo corredizo y hacemos 18 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta 18. Bueno, ahora cuando tengamos las 18, en la tercera cadena, 1, 2, 3, hacemos un medio punto alto. Y ahora a continuación hacemos 3 medios puntos altos más. Hacemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 8 puntos altos a continuación. 1, 2, 3 y así hasta 8. Y ahora hacemos 4 medios puntos altos. 1, 2, 3. Este no lo he cogido bien.
3 y 4. Ahora aquí en el lateral vamos a hacer 2 puntos rasos. Cogiendo una hebra, hacemos 1 y 2. Y ahora pasamos al otro lado y hacemos 4 puntos rasos. A ver, que no nos confundamos. Esto es 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta 8. Y ahora aquí hacemos 4 puntos rasos que nos quedan. 1, 2, 3 y 4. Y de aquí hacemos 2 PRs en el lateral. Un PR y 2 PRs. Entonces ahora empezaremos la siguiente fila. Con una cadena y hacemos 4 puntos rasos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos un punto bajo. Ahora un medio punto alto. Ahora 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora seguimos con un medio punto alto, un punto bajo y 4 puntos rasos. 1, 2, 3 y a ver por aquí 4. Entonces con esto ya hemos acabado el logo. Bueno, el logo no, la pieza esta del talón. Ahora cortamos la hebra y la escondemos por la parte de atrás, tanto esta como esta. Y ahora por último vamos a hacer el logo este de Adidas, que viene aquí y que viene aquí, y que tendremos que hacer 2. Entonces para eso vamos a coger el hilo blanco y vamos a hacer un nudo corredizo y hacemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora vamos a saltar un punto y hacemos un punto bajo. O sea, saltamos este y hacemos aquí un punto bajo. Ahora hacemos en el siguiente un medio punto alto.
Ahora un punto alto. Entonces ahora un medio punto alto. Ahora viene un punto bajo. Ahora viene un punto raso. Entonces ahora vamos a subir 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este primer punto lo saltamos y hacemos un punto bajo. A continuación, un medio punto alto. A continuación, un punto bajo, perdón, un punto alto. Un medio punto alto. Un punto bajo. Y ahora aquí en el medio, un punto raso. Y ya tenemos dos de las hojitas estas, de las florecitas. Entonces ahora saltamos aquí y hacemos un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, a ver que se me ha enganchado, el punto alto, a veces se enganchan los hilitos, ahí, un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo en la última. Y con esto ya tendríamos las hojitas estas que luego vendrán así. Entonces de este tenéis que hacer otro más que necesitamos. Bueno, mirad, ahora ya con todos estos apliques que hemos hecho, simplemente lo que tenéis que hacer es coserlos a la zapatilla. Las tiritas, la pieza esta naranja y la tirita. Y de luego encima la florecita blanca aquí y la florecita blanca aquí. Aquí hay gente que lo pega. Yo no me gusta pegarlo porque los niños luego se llevan los zapatitos a la boca cuando son bebés. Esto os va a costar un poquito más de rato de hacer si lo coséis, pero yo os recomiendo que no uséis pegamentos y lo cosáis. Luego más cosas. El cordón simplemente lo podéis comprar y ponerlo, o simplemente hacéis una tira. Yo le he hecho de 150 cadenas y esto es como me queda. Si vosotras queréis más larga, porque queréis la lazada más larga, pues le añadís cadenas y ya está. Luego le he hecho un nudito al final y ya está. Y luego respecto al relleno, simplemente para que, por si las regaláis, cogéis algún relleno de estos de cojín o lo que sea y lo rellenáis un poquito para que quede un poco más curioso. Las suelas también podéis haceros una plantilla, sacándolas de internet, la imprimís y la recortáis en un cartoncito o en unas suelas de estas que venden que se pueden recortar. Entonces las recortáis al tamaño, las ponéis en el fondo y luego ya, lo que veis, yo es lo que he hecho. He cogido unas suelas
Voy a sacar el relleno. Y estas suelas que son blanditas, que las venden en las tiendas, las recortáis, la ponéis en el fondo y con eso ya tendríais acabada la zapatilla. Bueno, pues ya hemos acabado las zapatillas. Como veis, han quedado muy chulas, muy bonitas. Y como os dije al principio, si os apetece, podéis hacer el chalequito a juego con las zapatillas, que para regalo es súper mono. Entonces, bueno, nos veremos en el próximo tutorial.